Muy bueno, buenas noches. Iniciamos esta grabación de la sesión 6 de los espacios abiertos al aprendizaje. Yo esperaría que se... Es que no se ve, no sé por qué. Pero ni siquiera... Ay, no voy a poder. Ok, sí. Esto sí se ve. Bueno, no voy a poder presentar porque ni el PDF lo distingue, ¿no? Pantalla completa. Pero si pongo pantalla completa, es que tendría que ser ventana, pero no hay como si no tuviera ninguna ventana abierta. Qué chistoso. A ver si lo pongo así. Se hace como un bucle. No. Bueno, espero poder resolver este asunto, pero mientras, fíjense bien. Ahí, ahí me escuchan, ¿verdad? Entonces ya saludé a... Ay, Dios. Ya saludé a Dani, buenas noches, Lupita, buenas noches, Yedali, buenas noches, Leti, buenas noches, Maite, buenas noches. Ok. En el chat voy a dejar unas preguntas, ¿sale? Estas preguntas tienen que ver con por qué la humanidad investiga, qué es lo que le gusta investigar y qué nos lleva a querer investigar. Entonces, son 3 preguntas y ustedes contéstenlas contéstenlas en el chat. Ahí están ya. ¿Por qué la humanidad investiga? O sea, ¿por qué? Los seres humanos tienen como esa sensación de querer saberlo todo, pero ¿por qué? ¿Qué es eso que los lleva a querer investigar o nos lleva? ¿O qué es eso que nos lleva a querer investigar? Que hay dos que se parecen. Pero entonces, ¿por qué? Nada más contesten dos. ¿Por qué la humanidad investiga y qué es eso que nos lleva a querer investigar? Voy a cerrar mis micrófonos mientras sigo tratando de ver por qué no puedo presentar. Y son 8:43. ¿Les parece que voy a dar unos 5 minutos? ¿Sale? ¿Estamos? Ah, Leti ya nos contestó. Porque somos curiosos, ajá, y sería la misma respuesta para las dos preguntas. ¿Qué nos lleva a querer investigar la curiosidad? Muy bien. A ver, ¿quién tiene otras respuestas? Escríbanlas ahí, por favor.
Bueno, a ver, dice, ¿qué nos lleva a querer investigar el deseo de mejorar? Ya le dice, por curiosidad sobre las situaciones o cosas que tengamos, también dudas o aclarar ideas. Ajá, ¿quién más? ¿Quién más? Ay, hay un bebé que está llorando. Fondo, solución, explicar, fondos y efectos. Unos fondos y efectos. Mm, a ver. Porque la humanidad investiga para resolver problemas y satisfacer curiosidades. Ajá, muy bien, Dani. A ver, ¿quién más? Gracias, Maite. A ver, Maite, déjame buscar. Pepita, porque para resolver problemas. Ajá, Maite, ya. Porque nos proporciona tener más conocimiento sobre las cosas que no sabemos. La curiosidad, tener nuevas ideas. Ok, muy bien. Si alguien, también, Lupita, es que estoy como aquí preocupada por querer presentar y no puedo, porque para resolver problemas. Bueno, pues es exactamente eso. Ay, Dios mío, es exactamente eso para poder resolver problemas, porque nacemos con una sensación de querer conocer, ¿no? De tener la oportunidad de que por medio de los sentidos podamos tener, podamos percibir la realidad de una manera, ¿sale? Eh, bueno, antes de pasar a las siguientes preguntas, que también les voy a poner ahí, fíjense, ¿quién de ustedes tiene hijos o hijas? ¿Quién es mamá? Ok, Yedali, a ver, déjenme paso. Maite, Leti, Lupita, Maite, Dani, no. Ok, casi todas son mamás, yo también. Bueno, entonces ustedes se van a acordar que ¿cuántos años tienen sus hijos, hijas? A ver, 5, está chiquita Leti. 7, ok. 9, vamos subiendo. Una de 9 y otro de 3, ok. Ay, chiquita, Lupita. Ok. Bueno, los míos tienen 11 y 13, ¿vale? Estos ya están más grandecitos. Son los más grandecillos de la lista. Bueno, pues entonces ustedes se han de acordar o traten de hacer memoria que cuando eran bebecitos, cuando estaban recién nacidas, ¿cuántos son niños? Para ver si hablo en masculino, género masculino o femenino. Niño, niña, niña y niño. Ok, está parejo entonces. Yo tengo niños, niña. Ok, está muy parejo. Entonces voy a hablar de niñas y niños. Entonces, cuando ustedes, vuelvo otra vez, cuando llevaron a sus bebés a su casa del hospital, estaban muy pequeñitas, muy pequeñitos, y entonces el único contacto que tenían esos bebés con la realidad, con el mundo que les rodeaba, era ustedes, nosotras, ¿no? Entonces, ni siquiera podían ver bien, se les iban los ojillos, acuérdense. Entonces, no podían fijar la vista, ni siquiera, al amamantar o ni siquiera si les dieron pecho o si les dieron leche, en fórmula. Entonces, no se podía. Entonces, después, con el tiempo, ya con los meses, empezaron a enfocar. Pero antes de eso, el único contacto con
con la realidad o con ese mundo que les estaba rodeando, era ustedes y su olor, ¿no? Y nuestro olor de mamá. Si de pronto, pues a lo mejor tenían que ir a la guardería, pues a lo mejor las cuidadoras, la abuelita también, las tías, si fue el caso, pero recién nacidos igual están ahí, tenemos la oportunidad de tener a nuestros hijos. Y entonces, ese contacto, ese primer contacto es la primer forma de adquirir un conocimiento muy pequeño de este mundo que les está rodeando. Posteriormente, ya empiezan a tener un poquito de movilidad. Y entonces en esa movilidad surgen de pronto accidentes, ¿verdad que sí? Entonces es importante que ahí van mamá, papá o quien esté, ¿no? A cuidar las puertas, cuidar las escaleras, cuidar los enchufes, cuidar las cosas que se puedan caer, la cama, ¿no? Como todas estas opciones que había que hacer para que se pudieran cuidar. Sobre todo cuando están gateando, que no se fueran a rodar de la cama, etcétera, ¿no? Entonces, esa movilidad de pronto permite que puedan ir explorando, ¿no? Luego ya empiezan a gatear y más todavía, porque entonces ya empieza a ver como este pequeño conocimiento de qué más hay en el espacio. Posteriormente, entonces ya empiezan a escuchar sonidos, y van creciendo poco a poco y empiezan a caminar. Y con el empezar a caminar, probablemente, porque no recuerdo, ustedes me dirán si si así es o no fue así, o ya dependerá de cada niña y niño, que también empiezan a balbucear. Entonces es tan importante que les podamos hablar, porque a partir del lenguaje, a partir de la socialización de las palabras, es como van conociendo también ese mundo que les rodea, ¿no? Entonces, no solamente es el caminar, no solamente es el contacto, ¿no? Humano, sino también el que se les pueda hablar. Por eso tan importante que lo que dicen de pronto en las teorías pedagógicas, que los niños necesitan que se les hablen, y no que se les hablen en diminutivo, no que se les hablen de cochita bonito, sino las cosas así como son, ¿verdad? Pasa ese primer año y llegan los terribles 2, ya no me acuerdo, los terribles 3, creo que son los terribles 2 y los terribles 3. ¿A poco no, Lupita? Entonces, hacen un montón van a hacer un montón de, ¿cómo se les dice? De travesuras. Y también empieza el por qué. Y por qué esto es así, y por qué el otro, y por qué aquello, y por qué más allá. Y entonces los papás, pues ahí están, ¿no? O los papás o los cuidadores o quien esté cerca, a tratar de decirles, no, pues es que el cielo es azul por esto, no, pues es que yo me acuerdo que en algún punto yo le preguntaba a mi mamá que por qué no podía enseñarle a hablar a mi perro, que yo le iba a enseñar a hablar. Y pues ella se reía porque decía, no, hija, no puedes. Bueno, pues así, entonces hay un libro o habrá varios libros que sean los libros de los porqués. Por si no saben, ahí hay un libro, ahorita se los voy por él y les digo, ¿no? ¿Por qué las vacas tienen manchas? ¿Por qué el agua moja? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué? O sea, todo este asunto, ¿no? De poder decir, de poder contestarle a los niños. Y entonces, esta situación de poderles hablar es importante. Es muy complicado, espero que no sea el caso y que no toque fibras sensibles. De una vez lo digo porque pues también hay que mencionarlo, ¿no?
Hay, cuando de pronto un niño o una niña nace sin uno de los sentidos, ¿no? Como el sentido de la vista o el sentido del oído, pues va a ser un poco más complicado, no un poco, sino mucho más complicado cómo explicar las cosas que nos rodean, ¿no? Me decía una maestra de filosofía que era muy difícil poderle mostrar a un niño sordomudo esas dimensiones, esas sensaciones o esa situación entre las cosas y el habla, ¿no? Porque el habla es muy importante para poder ir dimensionando lo que nos rodea, pero también cuando una persona o cuando un niño sufre de ceguera. Entonces, en algún punto de toda mi vida como maestra, tuve en la pandemia, daba clases de geografía, imagínense, daba clases de geografía y me toca un niño con ceguera. Entonces yo decía, ¿cómo le voy a hacer para enseñarle la geografía a un niño que no ve? Y que además no puedo llevarlo de la mano porque está él en su rancho y yo estoy aquí. Entonces era muy complicado, digo, estaba cerca de donde yo vivo y yo tuve que ir a su casa. O sea, al final tuve que ir a su casa, tener que hacer mapas que pudieran tocarse, ¿no? Que él que tuviera relieves para que supiera cómo era como esta parte de la dimensión, ¿no? No había esta parte de la dimensión espacial, temporal, bueno, temporal sí, pero espacial no. O sea, sí lo había, pero él lo tenía que palpar, entonces tenía que ser sumamente descriptiva para poder decir las dimensiones. Entonces sí era como bastante complicado, pero al final de cuentas, ¿cómo puedes describir una mariposa, por ejemplo? O cómo describes una flor, o el color de la mariposa o el color de la flor, si no percibes los colores, ¿no? Entonces, es una manera distinta de organizar nuestro pensamiento para poder dialogar con esas percepciones. Pero al final de cuentas, igual se podía, y bueno, pues era un niño sumamente inteligente y a todo le captaba, todo, todo, todo. Entonces, hay otra situación, por ejemplo, cuando mi niño, el primero, quería aprender a leer, no podía, o sea, no tenía como la madurez, y entonces me decía una psicóloga que pusiera en todas las paredes y todas las cosas de la casa, les pusiera una etiqueta con el nombre de la cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, silla, cuadro, vaso, suéter, ¿qué más? Fotografía, así, toda la casa estaba tapizada de cartelitos que tenían el nombre de las cosas para que él lo pudiera relacionar. De tal manera, las escaleras también, así, ¿no? Entonces ya tenía ahí como 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, y demás. Y entonces, de tal manera que mis hijos pues se llevan 2 años, el más grandecito aprende a leer y el más chico pues no le costó tanto, porque pues estaba dentro de ese entorno en el que todo tenía nombre y todo tenía cosa, o sea, nombre de la cosa con la cosa. Entonces, fue muchísimo más fácil en ese sentido porque ya estaba costando mucha dificultad. Pero entonces a lo que quiero que veamos es que tenemos esa necesidad de poder saber las cosas y poderlas dialogar y poderlas representar por medio del lenguaje. Entonces es tan importante que tengamos esa capacidad de poder representar, ¿no? Luego ya vamos creciendo y entonces de pronto en algunos sistemas educativos de primaria y de secundaria, y sobre todo de primaria, encuadran tanto la parte educativa y la parte académica que van
rompiendo con esta situación de la investigación. No quiere decir que todos los modelos, no quiere decir que todas las escuelas, tampoco quiere decir que todos los maestros, pero en muchos momentos, por tratar de encasillar o de organizar de una manera el pensamiento, se van algunos maestros al otro extremo y que todo sea así, ¿no? Alineado, que todo sea de color rojo, que todo sea de color verde, así. Y entonces también frustra un poco la capacidad creativa de los alumnos y sobre todo la parte de preguntarse. O sea, es muy importante, pero muy importante que podamos preguntarnos cosas, ¿no? Que cuando ese niño de 3 años empieza a preguntarse por qué la vela, por qué el fuego tintinea, ¿no? O por qué el perro ladra, de pronto lo damos por obvio o lo damos por sentado que ya tendríamos que saber o que ya lo normalizamos de alguna manera y no nos hacemos preguntas. Entonces, es importante que de pronto escuchemos esas voces de esos niños que hacen preguntas porque nos pueden remitir a también hacernos preguntas y esto nos va a llevar a poder tener un eh, pensamiento crítico, ¿no? El hecho de que nos preguntemos cosas nos va a llevar a la reflexión, al análisis y sobre todo a la investigación. Pues bueno, eso era lo que quería que llegáramos, porque en ese sistema educativo que de pronto se encasilla y que ya no lo dan, ¿no? Así como ya, o sea, algunos maestros, no quiere decir que todos, a otros, muchos, sí, nos impulsan a hacernos preguntas y esto puede ayudar a que tengamos esa capacidad de analizar las cosas que nos rodean, ¿no? Y bueno, entonces, así, con este camino que les hice, ¿no? Del desarrollo humano, con este caminar, llegamos a la investigación, al conocimiento o a los tipos de conocimiento. Entonces, les voy a poner otras 4 preguntitas, ¿sí? Ya se cayó una cuchara. Y dile a tu hermano que se vente a bañar. Les voy a poner otras preguntitas y las van contestando, ¿sale? Creo que ya las puse. Ya. Entonces, la otra preguntita sería, ay, levántala, hijo, la cuchara. ¿Qué tipo de conocimiento identificas? ¿Qué diferencia encuentras entre ese tipo de conocimiento y el conocimiento científico? ¿Cuál más puse? ¿Qué es conocimiento científico? ¿Y qué nos aporta a la vida cotidiana? ¿Sale? Los terribles dos, sí, eran los terribles dos. Así es. Bueno, cierro mi micrófono y las ahí escriben.
A ver si pueden ir contestándolas ahí en el chat. Ok, Dani dice, ¿qué es conocimiento científico? Es un conjunto de saberes organizados y comprobados. Comprobado y sistemático que se obtiene mediante el método científico. Muy bien. Muchas gracias, Dani. Espero sus respuestas. A ver. Lupita, ¿qué es conocimiento científico? Es un conocimiento conjunto de información y explicaciones obtenidas mediante la observación. ¿Qué tipo de conocimiento identificas? El conocimiento científico, el empírico, el filosófico. Muy bien. ¿Qué diferencia encuentras en el reconocimiento científico y el que no es? El conocimiento científico se basa en métodos rigurosos de evidencias comprobables y susceptible. El conocimiento no científico puede basarse en creencias, opiniones, tradiciones o experiencias personales. Muy bien. Maite, conjunto de saberes obtenidos del método científico. Científico y matemático, ajá. Entonces también sería, bueno, ahorita vemos. La diferencia del científico se basa en la razón, nos aporta toma de decisiones informadas. Ayuda a entender el mundo. Muy bien. Leti, el conocimiento científico es algo que puede ser comprobado por medio de formular preguntas, recopilación de datos y analizar resultados. Las ciencias formales, el que no es científico puede, que el científico se puede comprobar y el otro no. Nos aporta de verdades por medio de la comprobación. ¿Qué nos aporta la vida cotidiana el conocimiento científico? Nos aporta avances tecnológicos, mejora en la salud, comprensión del mundo que nos rodea. Ok, muy bien. Bueno, pues sí, efectivamente, tipo de conocimiento identificas empírico, ajá, basado en la experiencia, ajá, teórico, basado en conceptos y práctico en habilidades y destrezas. Pues sí, exactamente, el conocimiento empírico va haciendo ese conocimiento que nos permite a partir de la experiencia saber.
Pero bueno, hay muchos más tipos de conocimientos y ahorita voy a poner un video, ¿sale? Ese sí se ve, ese sí puedo presentar. Nada más tengamos en cuenta, porque ahí se mencionan bastantes, entonces nada más tengamos en cuenta cuántos mencionan. No de qué tratan ni nada de eso, nada más hacemos como una breve explicación cuando termine el video, pero lo que sí es, traten de recordar, o sea, o numérenlos, lo que sea, cuáles son, cuántos se mencionan, ¿sale? Y me acuerdan, por si se me olvida, al final del video, me acuerdan de preguntarles si saben hacer pozole. Tipos de conocimiento explicados. Como seres humanos buscamos conocer y comprender la realidad interpretándola desde diferentes perspectivas. Por eso existen distintos métodos de enfoque para obtener información del mundo que nos rodea. Y para esto existen muchos caminos. ¿Pero caminos para qué? Justamente para el conocimiento. ¿Pero qué es el conocimiento? Bueno, el conocimiento se refiere al conjunto de experiencias, sensaciones y reflexiones que conllevan al razonamiento y el aprendizaje. Esta puede ser una definición, ya que es un poco más complejo que eso, ya que el fenómeno del conocimiento se estudia desde la antigüedad hasta nuestros días. Platón fue uno de los primeros filósofos y pensadores en intentar describir el conocimiento, diferenciándolo de lo que no es, y también fue de los primeros en considerar que el conocimiento es lo realmente verdadero. Platón postuló 3 grados de conocimiento. El primero sería el conocimiento, denominado como lo que es, según Platón, lo real. El siguiente sería la ignorancia, lo que no es, o sea, lo irreal. Y el último sería la opinión, según Platón, lo que está entre el ser y la nada. Grammarly helps me get the best grades possible while depleting the least amount of hours of my week. I'm Lauren. Por tanto, podríamos decir que el conocimiento busca razonar y describir la realidad. Por eso nacen diferentes tipos de conocimiento en busca de aproximarse a la verdad. A continuación conoceremos algunos tipos de conocimiento, características y ejemplos. Conocimiento intuitivo. La intuición nos permite percibir información de manera instantánea debido a la relación de información, ideas o sensaciones que lleva a cabo cada persona. Por ejemplo, podemos intuir que puede llover si vemos una gran acumulación de nubes en el cielo, lo cual no es totalmente probable, ni un factor suficiente para decir que exactamente va a llover. Conocimiento religioso o revelado. Es un tipo de conocimiento que proviene de la fe y las creencias de las personas. Los datos reflejados y considerados verdaderos por este tipo de conocimiento no pueden ser demostrados ni falseados a partir de lo observable, de manera que son deducidos a partir de la interiorización de varios dogmas religiosos. Un ejemplo sería atribuir a Dios cosas explicables por otros medios. Conocimiento lógico. Es aquel conocimiento que usa la comprensión coherente de ideas que se relacionan y que generan una conclusión. Se caracteriza por ser deductivo y aplicar el pensamiento lógico y comparativo, así como conllevar a posibles soluciones. Un ejemplo podría ser: todos los jueves tengo clases de guitarra, hoy es jueves, así que tengo clases de guitarra. Una deducción evidentemente lógica, pero que precisamente nos representa ese tipo de pensamiento comparativo. Conocimiento indirecto. Se obtiene a partir de otras informaciones que se posean,
por lo que no se hace necesario estar frente del objeto del cual se hace referencia. Por ejemplo, cuando un estudiante sabe sobre qué trata el sistema circulatorio, gracias a que ha leído sobre él en su libro de matemáticas, donde vio ciertos detalles. Conocimiento directo es un tipo de conocimiento que se adquiere tras la experiencia directa con un objeto o situación. Se obtiene por medio de los sentidos, por tanto, está sujeto a la interpretación personal. Este tipo de conocimiento no se debe confundir con el conocimiento intuitivo, ya que este deriva de las experiencias anteriores. Un ejemplo de un conocimiento directo sería, por ejemplo, ver llover por primera vez. Conocimiento empírico es aquel que se adquiere a través de la observación y la experiencia personal y demostrable, sin que sea necesario aplicar algún método de investigación o estudio. Por esta razón, el conocimiento empírico puro no existe, y esto se debe a que todas las personas estamos influenciadas en cierta medida por nuestras creencias y entorno donde nos desenvolvemos. Un ejemplo del conocimiento empírico puede ser el reconocer los sabores de los alimentos. Esto basado en observaciones meramente personales e interpretativas que variarían de persona en persona. Conocimiento filosófico. Este tipo de conocimiento parte de la reflexión, la observación y el diálogo sobre la realidad, el contexto donde nos encontramos, la experiencia que vivimos, los fenómenos naturales, culturales, sociales y políticos, entre otros. Asimismo, es un conocimiento que puede derivarse del pensamiento, producto de diferentes reflexiones o análisis. Un ejemplo sería el estudio de la ética o la moral. Conocimiento científico. Este tipo de conocimiento se caracteriza por presentar de manera lógica y organizada la información acerca de fenómenos demostrables. Por tanto, se apoya en teorías, leyes y fundamentos a fin de comprobar el análisis y la validez de la información. De manera que se pueden elaborar conclusiones o hipótesis que incentiven nuevas investigaciones, análisis críticos y desarrollos tecnológicos. Asimismo, posibilita la creación de nuevos modelos o teorías. Como ejemplo, podríamos tener la evolución biológica, la cual cuenta con sus teorías e investigaciones que han comprobado a lo largo del tiempo la misma evolución. Conocimiento matemático. Este tipo de conocimiento revolucionó el pensamiento junto con el conocimiento científico, ya que nos ayudó a hacer relaciones entre los números y las representaciones exactas de la realidad. Se caracteriza por presentar un tipo de razonamiento abstracto y lógico, en el que se establecen fórmulas matemáticas y se relacionan con el conocimiento científico. Ejemplos tenemos muchísimos, como dar valor a las magnitudes o tener fórmulas que describen fenómenos físicos. Otro tipo de conocimiento que podría estar relacionado sería también el conocimiento tecnológico. Estos últimos 4 son los que se consideran más, por eso te dejo una tabla comparativa de sus diferencias. Y a continuación, ¿qué te parece si reflexionamos sobre el conocimiento? El conocer consiste en el esfuerzo humano por apropiarse de lo que los griegos llamaban la verdad de la realidad, para construir las verdades humanas, siempre aproximadas a la verdad propia de las cosas. El ser humano se aventuró mediante diferentes modelos de pensamiento a explicar su realidad. Hoy, el método científico toma lugar como la forma más valorada que tiene el ser humano de descubrir la verdad, pues desde su desarrollo nos ha ayudado a avanzar enormemente como sociedad. Sin embargo, cabe señalar que al elevar este tipo de conocimiento sobre otros, hemos dejado de lado muchas cuestiones que complementan al ser humano, como el estudio de su propio comportamiento, que también abarca la filosofía, conocimiento que evidentemente hoy nos hace falta. Y aún más, nos hace falta integrarlo. Por lo que de esto debemos aprender y saber que existen distintas maneras de entender el mundo, quizás unas más acercadas a la verdad que otras, pero en sí, el conocimiento es solo una de las representaciones de la existencia.
En la vida se vive de todo, pero no siempre se aprende de todo. Por eso te invito a que seas una persona capaz de integrar los conocimientos del día a día en tu persona mediante la reflexión. Que el conocimiento esté vivo en tu vida y que te cultives diariamente, ya que a través del conocimiento puedes hacer grandes cosas. Conoce sobre la ciencia, conoce sobre tu persona, aprende de tu escuela, de tu familia, de tus amigos y llévate lo mejor. Al final del día, con todo ese conocimiento en tu cabeza, serás tú el que separe qué te sirve y qué no. Es cuando aprenderás a ser una persona con criterio, que sabe manejar el conocimiento para su provecho. De esta manera entenderás que si bien está bien aprender de la ciencia, ya que es fascinante, también te darás cuenta que es fascinante aprender de todas las áreas del conocimiento. Ser una persona autodidacta y curiosa que busca conocer el mundo y cómo ser mejor para el mundo. Pues el objetivo de la formación en el conocimiento es formarte a ti como persona, pues humanos hay muchos, pero personas pocas. La persona es entonces un individuo humano, pero considerado como sujeto autoconsciente, racional y moral. El conocimiento viene, la sabiduría se queda. Yo soy Jorge Cifuentes y esto es El Autodidacta. Muchas gracias por verme. Bueno, entonces, ¿cuántos? Ujú. 10, ándale. Ahí está. 10. Intuitivo, religioso, lógico, indirecto, directo, ajá. Filosófico, científico, matemático, tecnológico. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, les preguntaba si ustedes saben hacer pozole. Sí. ¿Quién te enseñó, Lupita? No, tu suegra. Viéndolo, ¿verdad? De pronto como que estás en la cocina y también así de vamos a hacer pozole, vamos a prepararlo, lo haces así, así y así y asado. Y si no tienes alguien con quien, alguien que te diga cómo hacerlo y quieres hacerlo, ¿qué haces? Exacto, viendo videos para recordar, exactamente. Ahora en YouTube pues hay muchos tutoriales que nos dicen cómo hacer las cosas, alguna receta, pero hay de recetas a recetas porque entonces a veces no sé. Vamos a ver este video. Está en inglés, pero está en inglés, pero igual yo les voy diciendo. No sé si ya han visto este video. Vamos a ver cómo hace el pozole esta persona. Fíjense que este video me lo pusieron justo en un curso. Ah, ya lo cerré. No puede ser. Sí, ahorita todavía tenemos tiempito. Si no nos da el tiempo, lo paro, ¿vale? Igual está corto, no está largo. Ok.
desarrolladores web mejor valorados para crear la página web de la empresa de tus sueños. O podrías intentar convertirte en We're gonna make a layered chili red pozole. So we're gonna take a couple of cans or one large can of hominy, and we're gonna make a delicious vegetable base for our red pozole or red stew. The protein in it is gonna come from canned beans or dried beans that you can cook off. If you cook your own beans from dry, I put them in a big pot, cover them with 3 inches of water. Let the water come to a full boil, then salt the water. Bueno, dice Occasionally, que when you're cooking le va a beans, you'll have poner to skim the frijoles. pot of some of the proteins and solids that come out of the beans. And for flavor, I add a healthy amount of salt, a big fat fresh bay leaf, and 1 onion. Just cut it right in half. You don't even have to peel the sucker. Just throw it in there. So any 2 cans and colors of beans you like, I went with red kidney beans and just good old-fashioned pinto beans. You can mix and match any beans you like for this. For the chilies, we're gonna start with the friendliest of the chilies. We're gonna start with anchos. They have kind of a sweetness to them, and this is where all of the heat lives in chili peppers, is on the inside of the chili pepper with the seeds and the ribs on the inside. So when you strip that out, any chili becomes naturally milder. I took a few anchos and I covered them with an entire box of my vegetable stock. You can use water, so I'm gonna take this vegetable stock with reconstituted dried chilies, put all of it carefully into your food processor, and puree this. I pulse it a few times to get it going, and just let her rip for a bit. Now we have our chili puree. For the soup pot, I'm going to start with some olive oil, a little to coat the bottom of the pan, a large onion, or 2 medium, and a couple of fat cloves of garlic. The next chili we're going to use is chili powder, and I'm using 1 tablespoon or a palmful of chili powder. Then we're going to use 2 buddies that love to go everywhere together in Mexican cooking, coriander and cumin. We want a palmful of cumin and some coriander. Salt and pepper, of course. And a half a palmful of sweet paprika. So that's a sweet pepper. We're adding all different types of peppers to this. And where is it? Mexican oregano. About a half a palmful of that. Kind of grind it fresh into your pot and give this a stir and toast up that fragrant mix of spice. So we're gonna put in a couple of spoonfuls of puree of chipotle and adobo, which will make this really smoky in flavor. Give this another stir and let these onions cook out a bit, and run your knife through it and throw your fresh chilies in. And now we're gonna add our liquids. We're gonna start with a bottle of beer. I said it was vegetarian, I didn't say it was boring. Then we're gonna lift up what's called the fond. In this case, it's just the liquids that started to cook out of the vegetables and our lovely spice blend. But we wanna pick up all those little bits and drippings from the bottom of the pan. We're gonna add in our protein, right? Our red and pinto beans, or they could be black, white, whatever you like. Our sweetness from our hominy. And we're gonna add a little tiny drizzle of honey to highlight my puree from our anchos, because they taste like spicy raisins, and a little bit of honey will really highlight that. And then we're gonna put in a big can or 2 small cans, so 1 28-ounce or 2 14-ounce fire roasted tomatoes. So this is gonna be really smoky and hearty. And then right before we serve, we're gonna add a little lime juice to it to make it kind of pop. We put it in a wide, shallow bowl so we could fit more toppings on it. Fritos, very important to put them down first. A little white onion, a little thinly shaved radish, a little crunchy red cabbage, a little crumbled cotija, queso fresco, a little cheese, some pickled jalapenos, a little dollop of sour cream, some lovely avocado,
a little cilantro. Ta-da! Bueno, entonces, ¿qué pensamos de eso? Ya dice aquí Leti que no es pozole. No, no es pozole. No sé quién le dijo que eso era pozole. No sé quién le dijo que así se hacía. O sea, me sorprende que sea un programa de televisión que no era de broma. O sea, esa mujer tiene años haciendo cocina en Estados Unidos. Entonces, es para que vean lo importante que es la investigación, ¿no? Porque además hasta se convierte en algo irrespetuoso. Al final de cuentas, eso más bien es un chile, ¿no? Pudiera ser, tenía muchos tipos de chile distintos y frijoles, ¿no? Nada que ver. Entonces, no sé si su equipo de producción lo investigó, si alguien le dijo que así era, si lo vio en algún lado y pensaron que así era. No tengo la menor idea. El punto aquí es para que podamos también reflexionar acerca de cómo es importante, primero, que el conocimiento va a irse transmitiendo, puede ser la primera forma, ¿no? De generación en generación. Y la segunda es que, aunque no sea un conocimiento científico, tendría que tener investigación, ¿me explico? Es un conocimiento empírico, el hecho de que podamos ir aprendiendo a partir de la práctica, a partir de la marcha, en las culturas antiguas, pues al final de cuentas se iban pasando esas recetas que hacían que también pudieran haber aspectos medicinales y cosas así, no solamente experimentando. Ahora fíjense, hay una serie en Netflix que se llama, creo que la que les dije la semana pasada es Medicina Letal, pero esta es otra. El médico ya, me acordé. Se llama El médico del engaño. Es una serie. Ahí se los dejo. Entonces, este sujeto, este médico del engaño, era un médico reconocidísimo a nivel internacional, en el mejor hospital del mundo que está en Estocolmo, así que curaba a los políticos del mundo, etcétera. Y por no hacer investigación, sucede una serie de cosas donde hay muertes. Entonces, entonces es importante como aun que sea, ¿no? La eminencia que tenga que ser, si no está respaldada por el avance científico, pues no puedes experimentar solo así con vidas humanas o vidas de animales, etcétera. O sea, no, es muy irresponsable y entonces ahí entra la ética, como en este video de esta mujer de Estados Unidos, que entonces, ¿dónde está la ética como para poder asegurar o decir que esto es lo que verdaderamente estoy haciendo, ¿no? Bueno, eso se ha hecho muy viral porque pues también retoman ese video para poder decir, no, el pozole no es así. Claro que no, porque hasta se mete con situaciones de cultura que no deberían de ser. Y luego por este lado, este médico del engaño, pues bueno, ya les invito a que la vean para que se tome como referencia. Digo, qué bueno, es un tipo de documental, qué bueno que se tome así como referencia para que, porque aún que sea como la eminencia que sea, pues es importante que se tome en cuenta la investigación. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda y sobre todo en los trabajos que están, que van a entregar. Nos quedan unos minutitos. Ninguna. Ok.
Entonces, le dejaríamos así y si tuvieran alguna duda, ok, si tuvieras alguna duda acerca de las actividades que hay que realizar, pues nada más me dicen, ¿sale? O el viernes podemos retomar o sea, lean las indicaciones, qué es lo que tienen que hacer, para que si surge ahí una duda, pues ya la podemos resolver el viernes, ¿sale? Ok, cuídense mucho y nos vemos el viernes. El viernes más temprano. Es que hoy iba a salir, pero ya no salí. Y entonces por eso puse la hora hasta ahorita, pero igual, igual a las 6 como de costumbre. Buenas noches, descansen, cenen rico si no han cenado. Bye.